Muy bien, muchas gracias, Julio. Y a propósito de reconocimiento, me parece importante reconocer a esta generación bicentenario que ha expresado en las calles su posición respecto a lo que todos como ciudadanos hemos estado viviendo. Esa ciudadanía expresada es el reflejo de la democracia, la libertad de expresarse, el respeto por los demás, la solidaridad, la búsqueda del bien común, la empatía, así como valores de equidad y justicia que han desarrollado no solo en sus hogares y en la comunidad, sino que también en nuestras aulas. Un desafío de reflexión y ciudadanía democrática y crítica que como docentes debemos seguir trabajando desde las escuelas. La generación del Bicentenario nos desafía entonces a ser coherentes e íntegros y por este motivo debemos seguir trabajando en procesos formativos que valoren y ejerciten la democracia, la ciudadanía deliberativa con actitud crítica y reflexiva. Quiero dar saludos a nuestros colegas que ya se conectaron de diferentes regiones del país, de Cajamarca, Oxapampa, Ucayali, Jauja, Concepción, Huancavelica, Huancabamba, Juanjuy, Chumbivilcas, Arequipa, Tacna, Huánuco, Puno, Angaraes, Azángaro, Yungay, Piura. A todos ustedes les recordamos que pueden dejar sus preguntas o inquietudes en el chat del Facebook, tanto de Perú Educa como de Minerio. Ahora pasemos al siguiente bloque, donde reflexionaremos sobre la deliberación y participación ciudadana en los procesos de aprendizaje. Adelante, Julio. Muy bien, muchas gracias, Patti. Como hemos visto en el bloque anterior y como sabemos por nuestra propia práctica como docentes, el perfil de egreso nos propone apostar por la formación de ciudadanos capaces de reflexionar críticamente sobre la vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en la misma. Esto supone, asimismo, promover la deliberación sobre asuntos que nos involucran como ciudadanos, con el objetivo de favorecer una convivencia democrática que cuente con la participación activa de todas y de todos. Muy bien, vamos a seguir entonces compartiendo con ustedes esta presentación. Permítanme ubicarme ya en el bloque en el cual estamos ingresando. El bloque sobre deliberación y participación ciudadana en los procesos de aprendizaje. En este contexto, ¿no?, las dimensiones de la práctica docente nos llevan a algunas reflexiones sobre cómo se están desarrollando las interacciones pedagógicas con los estudiantes, de qué manera los espacios de convivencia en el aula y en la escuela están potenciando este desarrollo y cómo es que el docente se vincula con esos espacios de aula y escuela, de qué manera se está dando, ¿no? Queríamos revisar estas dimensiones propias de nuestra práctica docente y de las intenciones pedagógicas, porque es necesario establecer cómo se van relacionando con el desarrollo de la ciudadanía en la escuela y cómo se van relacionando también con el desarrollo de las competencias ciudadanas y de qué manera podemos nosotros comenzar a plantearnos algunas alternativas, algunas estrategias con las cuales pudiésemos trabajar estos contextos de crisis que hemos vivido. No pretendemos, ojo, agotar todas las situaciones que se puedan presentar en el proceso de aprendizaje, tampoco abarcar todo lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar la competencia ciudadana entre los estudiantes. De hecho, que no es así, porque un webinar no nos alcanzaría para ello. Pero sí reflexionar con ustedes ese elemento clave de cómo formar ciudadanos libres, críticos, reflexivos, capaces de deliberar, que no digo que no esté ya en proceso, más bien creo que muchos maestros y maestras ya estamos generando elementos claves para esa apuesta de un ciudadano crítico, reflexivo, deliberativo, ¿no? La mediación docente, entonces, en el proceso de la formación ciudadana, nos ha llevado a, vincularnos con la realidad, relacionarnos con los asuntos públicos, deliberar sobre situaciones reales y desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Recordemos que este espacio ha sido pensado como un espacio de reflexión, considerando la coyuntura que atravesamos como país. Se trata entonces de revisar algunas situaciones que puedan presentarse de diferentes maneras en el aula y que cada uno de nosotros puede complementar y enriquecer de su propia experiencia. Desde las conversaciones que en algunos casos hayan tenido con sus estudiantes
y desde lo que imaginamos como nuestra práctica docente en el futuro. Es importante, maestros y maestras, que nuestra mediación esté siempre vinculada con la realidad. Por eso hoy estamos con ustedes reflexionando sobre lo que hemos vivido y fundamentalmente sobre la formación, la construcción de la ciudadanía en nuestros estudiantes. Es importante, les decía yo, relacionarnos con esos asuntos públicos que están frente a nosotros, que son parte de la vida cotidiana, que lo vivimos en el día a día y que también nuestros estudiantes lo van viviendo en el día a día. Es importante que parte de la mediación docente tenga que ver con la deliberación, pero le decía yo, una deliberación abstracta no, sino una deliberación desde situaciones reales, desde situaciones concretas, y en esa deliberación ir apuntalando cada vez más la construcción, el desarrollo, el fortalecimiento del pensamiento crítico, ¿no? A continuación, vamos a presentarle algunos aspectos que nos van a permitir reflexionar sobre situaciones relacionadas con nuestra práctica docente y con las interacciones que vamos desarrollando con nuestros estudiantes. Muy bien. Un primer elemento tiene que ver con acoger la expresión de emociones y opiniones por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Allí quisiéramos ver dos necesidades claves que hay que considerar. Uno, los espacios de acogida, y dos, los espacios de escucha activa. Si nosotros queremos acoger la expresión, las emociones, las opiniones por parte de los estudiantes, es necesario acogerlos. Es necesario generar espacios para ese elemento, para esos aspectos. Pero a la vez, esos espacios tienen que ser espacios de escucha activa, con empatía, relacionándonos con ellos, ¿no? Porque los estudiantes pues van a plantear preocupaciones, inquietudes y en general sus opiniones. En contextos de crisis como el que estamos atravesando, en los que además se pueden vivir episodios de mucha incertidumbre, como en los últimos días, es comprensible que se vayan a generar este tipo de emociones muy fuertes. Todos los hemos experimentado y con mayor razón los niños, niñas y adolescentes. Es comprensible entonces que los estudiantes tengan la necesidad de expresar sus emociones, así como también las opiniones y relatos que van construyendo, informándose progresivamente. En este tipo de situaciones es importante entonces, en primer lugar, darle un espacio a esa expresión, construir ese espacio, generarla si no existe, para que el estudiante pueda plantear sus preocupaciones, sus inquietudes y en general las opiniones que tiene, pues esto favorece a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Ese aprendizaje se construye a partir de las experiencias reales, pero se construye también cuando sus voces son escuchadas y tienen validez. Estas expresiones serán diferenciadas de acuerdo a la edad y al nivel y el desarrollo de la autonomía del estudiante. No estamos diciendo que para todos tiene el mismo tratamiento, de hecho que no. Las maestras inicial tienen una enorme expertise desarrollada para trabajar estos temas, para acoger estos temas con sus niños pequeñitos. Las maestras de primaria, los maestros de primaria, en los ciclos, en el primer y segundo grado, tienen un tratamiento muy especial para ver cómo acogemos esas expresiones y emociones de nuestros estudiantes. Y vamos avanzando así poco a poco, ¿no? Hasta llegar a la secundaria y en algún momento seguro, con los chicos de quinto año, poder deliberar, poder debatir y enseñarles a construir argumentaciones cada vez más sólidas y fundamentadas, ¿no? Muy bien. Respecto a este tema, por ejemplo, le vamos a hacer una mirada a nuestra propia estrategia Aprendo en Casa. Este es el grado de primaria, la web de la semana 19. Ahí vemos la experiencia, que es expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Las actividades identificamos situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal. Y ahí los niños y las niñas, y este es, ojo, una experiencia de aprendizaje que se ha dado en todos los grados y que ha tenido que ver con cómo es que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes han reconocido su espacio personal y de qué manera ellos ven a las otras personas y el relacionamiento con las otras personas respecto a ese espacio personal y cómo ese espacio personal se va respetando, pero a la vez lo ha vinculado con la familia para comunicarse con la familia,
para escribirlo, para expresarse, para dar opiniones, para dar consejos sobre cómo se van desarrollando este espacio personal, ¿no? Pretender que los estudiantes sean ajenos a lo que ocurre en el país, a los conflictos que atravesamos como sociedad, a la repercusión que eso tiene en sus entornos familiares, equivale a negar que el aprendizaje se construye a partir de las experiencias reales de los estudiantes. Eso no queremos nosotros. Nosotros creemos, sí, que tenemos que ir recogiendo y reconociendo las inquietudes, intereses y necesidades de los estudiantes y visibilizarlos en las experiencias de aprendizaje, como en este caso, por ejemplo, que ha sido tratado el tema mismo del espacio personal dentro de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Seguramente pueden haber opiniones diferentes, encontradas, perspectivas distintas con respecto a los acontecimientos o situaciones que vamos afrontando, pero justo de eso se trata. Se trata del reconocimiento de esas distintas perspectivas y es que se genera pues condiciones para una convivencia democrática. Porque si yo aprendo a reconocer al otro como un legítimo otro, tengo que aprender que el otro tiene pues perspectiva distinta a la mía y entonces tengo que aprender a dialogar. Tengo que, en ese espacio que hablábamos de acogida y espacio de escucha, tengo que aprender que el otro también tiene una perspectiva y por lo tanto pues ese reconocimiento de las distintas perspectivas me ayuda a generar condiciones para una convivencia democrática, tanto en el aula como fuera del aula. Y hoy más que nunca en el hogar, porque también en el hogar estamos entrando con nuestra estrategia de Aprendo en Casa. La vida en democracia entonces supone precisamente interactuar con todas las personas y manejar los conflictos de manera constructiva, por lo que no hay mejor manera de empezar a hacerlo si no es acogiendo y promoviendo la expresión entre estudiantes y de estudiantes hacia adultos e incluso en contextos álgidos como estos. Tenemos que acoger los sentimientos, las opiniones, las expresiones de nuestros estudiantes, ¿no? Definitivamente, estas expresiones tienen que ser diferenciadas de acuerdo a su edad, de acuerdo al grado, de acuerdo al ciclo en el cual estamos trabajando y la autonomía que cada vez más se está desarrollando en el estudiante. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la retroalimentación y cómo apuntalamos y apostamos por esta construcción de la autonomía en el aprendizaje, la autonomía en el vivir del chico o de la chica? Pues eso tiene que ver mucho con cómo nosotros vamos graduando, qué tipo de tratamiento le damos a estos temas en los diferentes grados y en los diferentes ciclos con nuestros estudiantes, ¿no? Veamos otro aspecto que también es importante, además que acabamos de ver, ¿no? Uno que es gravitante en estos tiempos y más aún en los entornos de educación a distancia, en los entornos remotos, en los entornos en los cuales nos encontramos hoy desarrollando nuestros aprendizajes. El manejo de la información como base para la deliberación, ¿no? ¿Cómo es que el estudiante se acerca a esa información, a esa hiperinformación, a esa información abundante que tenemos, ¿no? En esos momentos en que los estudiantes se expresan, son juntamente espacios que podemos aprovechar para llevarlos al análisis de la información, ¿no? Decíamos que los estudiantes tienen que tener espacios de acogida, de expresión, pero ahí hay veces pues el estudiante puede traer cosas que no necesariamente es cierta. Pero nosotros no los podemos decir, oye, tú lo que estás diciendo es falso. No, más bien los podemos llevar justamente al análisis de la información para acudir a las fuentes y validar la información que lo amerita, o cuestionar la fuente que de alguna manera está distorsionando la realidad o carece de sustento. Pero como les decía, no se trata que nosotros lo señalemos, sino se trata de cómo es que llegamos con ellos a ese tipo de análisis, ¿no? Por ello es importante reflexionar acerca de las implicancias y requerimientos para estar informado hoy día, y lo que significa eso con respecto al acceso a las TIC, que por lo menos para un grupo de estudiantes constituye en una fuente importante de información, sobre todo a partir de las redes sociales. Entonces, en el análisis de la información, no hay que dar crédito inmediato a cualquier información que circule en las redes. No hay que retuitear o no hay que compartir aquello que nosotros mismos no estamos seguros de la fuente de la información. Los mensajes de texto por WhatsApp,
los audios, el Facebook, el Twitter, el YouTube, TikTok y un conjunto de redes en los cuales los estudiantes están. Muchas veces yo he conversado con unos maestros y me dicen, no, yo no entro al TikTok porque eso es para los chicos, ¿no? Pues miren lo que hay ahí, es muy potente la información que tiene ahí, pero muchas veces esa información tiene que ser analizada, tiene que ser tratada por el mismo estudiante, tiene que tener la capacidad para poder analizar y manejar las fuentes, ¿no? Si alguna información es recibida y genera dudas, ¿qué hace el estudiante? La comparte. Vuelve a compartirla. Le da un like. Pero no. En ese caso, pues, lo que nosotros trabajamos con ellos tiene que llevarlos a corroborar su veracidad, a recurrir a las fuentes confiables, a dialogar con otras personas, a contrastar las fuentes. Y les insisto, colegas, no estoy hablando de un área, estoy hablando en general de todas las áreas, porque todos nosotros estamos involucrados en este manejo de la información como base para la deliberación. Y el manejo de las fuentes, entonces, tiene que promover ese consumo inteligente, responsable de la información. ¿De qué manera el estudiante, el niño, la niña, el joven, el adolescente está consumiendo esa información? ¿Cómo está procesando esa información a la cual acude, ¿no? Y antes de difundir mensajes de audio, texto, es importante, pues, tomar distancia crítica, preguntarse si la información recibida es verosímil, preguntarse, revisar, acudir a diversas fuentes, cada vez más, y eso lo estamos aprendiendo ahora, con mayor fuerza en esta educación remota. Estamos mirando, pues, que los estudiantes tienen un alto manejo de la tecnología, pero que en algunos casos, no quiero generalizar, si bien tiene un alto manejo de la tecnología y las redes sociales, tiene todavía limitaciones en su análisis crítico respecto a la información que está recibiendo. Entonces hay que validar la información, hay que promover una posición crítica frente a lo que se conoce como fake news o noticias falsas. Hay que hacer que el estudiante se acerque a ese análisis, a esa deliberación, a ese debate sobre ese tipo de información y cómo es que él o ella tiene que comenzar a trabajar con el estudiante. Por eso les decía yo que es una maravillosa oportunidad para trabajar con ellos, para dialogar con ellos sobre estos aspectos, ¿no? Verificar la información leída o escuchada y que cuente con referencias a otras fuentes válidas. Eso es lo que tenemos que ir buscando cada vez más, ¿no? Y cuando estamos hablando de ese manejo de la información, por ejemplo, ¿no?, en los fake news o noticias falsas, ¿no?, a veces les llega un aviso como esto, y seguro a ustedes les ha llegado, a mí también me llega muchísima información, que uno, pues, poco a poco ha aprendido cada vez más a utilizar ciertas capacidades y habilidades en el manejo de las fuentes y un análisis crítico de ellas mismas, ¿no? Dice, familia y amigos, les comparto una persona que tiene familiares en Israel, nos indica que en Israel no hay ningún contagiado del coronavirus, ya que todos toman en las noches una taza de agua caliente con limón y un poco de bicarbonato, ya que esto está comprobado, que mata virus. Les comparto a toda mi familia y amistades con el fin de que ninguno contraigamos, los dejo a su criterio. Así como diciendo, bueno, a ver si tú tomas esta información, pero ya está sentando un conjunto de ideas ahí, ¿no? Podemos notar entonces que el mensaje hace una afirmación tajante, sin fuentes médicas, científicas que la respalden. Está diciendo que hay una cura y que su familia lo está haciendo, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿es posible que habiendo personas que mueren todos los días producto de la enfermedad, haya un remedio casero, infalible, de fácil preparación? Sería la primera pregunta, ¿no? ¿Es posible que en un país todos los ciudadanos hayan adoptado de forma generalizada un hábito que los protege de la enfermedad? Podemos generar preguntas respecto a este tipo de información, a este tipo de noticias falsas que están circulando. Yo siempre a veces a mis compañeros de broma les digo que yo todas las semanas gano entre 250.000 a $500.000 de euros. Todas las semanas. Porque todas las semanas me llegan avisos de diferentes canales que he sido ganador de una lotería, que he ganado en un sorteo, que he ganado tales cosas y otras.
Y a veces, pues, si nuestros chicos y nuestras chicas no tienen con ustedes esos espacios de liberación, de análisis, esos espacios que nos permitan, colegas, analizar la información, manejar las fuentes, validar la información, si no tienen esos elementos clave y si todas las áreas no estamos apuntalando a que esto se pueda trabajar, entonces a veces nuestros estudiantes pues pueden creer, entre comillas, estos fake news o noticias falsas que normalmente van circulando de manera permanente pues en todos los espacios, ¿no? Hay que promover entonces la discusión a partir de la información. Es información que nosotros tenemos. Y eso me parece interesante porque ya lo he encontrado en las interacciones de muchos maestros y maestras que han adecuado algunos de los trabajos que hemos hecho en la estrategia Aprende en Casa, y los maestros han ido presentando 2 o 3 versiones distintas sobre un mismo tema, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? El diario dice, la fuerza de la naturaleza. Las lluvias en los últimos días han causado destrozos irreparables en la ciudad. Y otro dice, el periódico, buenas noticias para las cosechas. Meses de sequías han llegado a su fin gracias a las lluvias en los últimos días, ¿no? Entonces tenemos preguntas para poder generar reflexión en los estudiantes. ¿Ese mismo tratamiento que se le da a la noticia? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre ambos tratamientos? ¿Cuál de las fuentes te parece más confiable? Comparte la posición de alguno de estos medios y podemos profundizar aún más, ¿no? Podemos llevar a ellos ya un diálogo, un debate, y ojo, yo les insisto que tiene mucho que ver con la gradualidad, el desarrollo de esta competencia ciudadana, de este ser ciudadano, de estas habilidades también para el manejo de las fuentes, que tiene que ver, ¿no? El tipo de preguntas que vamos haciendo, si estamos trabajando con inicial, con primaria, con qué ciclo de primaria estamos trabajando, con secundaria, ¿no? Y podemos profundizar. Entonces le decía aún más, si nosotros le decimos, pues, si un medio de comunicación puede ser neutral, ¿es posible que un medio de comunicación sea neutral frente a determinadas situaciones? ¿Es posible ser completamente neutral? Nos podríamos preguntar nosotros mismos. Dentro de ese contexto es que tenemos pues que ir poco a poco llevando a nuestros estudiantes a esos análisis, a esas reflexiones, ¿no? Por supuesto que esto no significa que no haya, que exista o que haya una única posición válida, ni una única fuente de información confiable. Como en toda realidad, hay siempre distintas perspectivas, pero lo importante es que éstas cuenten con sustento suficiente y sólido. Eso creo que es importante, colegas, que nosotros tengamos en cuenta. Es muy importante que como ciudadanos tenemos que comprender que tenemos la responsabilidad de hacer que todos podamos promover en los estudiantes este tipo de análisis y construcciones de posiciones, de argumentaciones sólidas, pero basadas en información fiable, ¿no? No buscamos posiciones únicas, por si acaso. No buscamos fuente de información única, confiable, no. Pero sí buscamos, pues, que de todo ese espectro de la realidad, el estudiante pueda cada vez más distinguir las fuentes a las cuales acude y pueda, desde su propio análisis crítico, rechazar aquellas que cree que pues son noticias falsas o tergiversadas. Y así va construyendo cada vez más él una posición sólida y argumentada, ¿no? Sigamos viendo respecto a la reflexión crítica y deliberación para la construcción de la ciudadanía. Otro aspecto que habíamos querido mirar ahora, ¿no?, con todos ustedes, ¿no? ¿Cómo es que esta reflexión crítica, esta deliberación apuntala, nos ayuda a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Primero, y ya les había adelantado un poco, reconocer la existencia de diversas perspectivas y puntos de vista. No hay una, hay diversas. Y eso hay que reconocerlos, que es un poco lo que yo les decía, que es como que yo reconozco que el otro es un legítimo otro, el otro está, el otro existe. El otro existe y la existencia, el reconocimiento del otro me da a mí también sentido y existencia. Y es lo mismo cuando hablamos de esas diversas perspectivas y puntos de vista, ¿no? Allí pues es necesario que el debate tiene que ir siendo cada vez más necesario
cada vez más un elemento clave, es un signo de la buena salud para la convivencia democrática. Si nosotros permitimos el diálogo, el debate, la deliberación, estamos aprendiendo a vivir en democracia. Otro elemento tiene que ver pues con desarrollar la capacidad para que el estudiante tome posición, construya opiniones informadas, pueda argumentar, pueda deliberar. Pero no se trata de esa deliberación o de esa opinión porque yo digo, pues no, pues yo opino porque así lo creo yo, porque así lo siento yo, sobre una situación o acontecimiento determinado. No significa solamente tener la libertad de decir abiertamente qué nos parece algo o qué pensamos de algo. No, opinar supone informarnos, investigar, manejar fuentes, reflexionar e ir construyendo una posición, teniendo como base información confiable. Y a partir de ahí, ir construyendo posiciones en un contexto de diálogo con el otro. Entonces, pues, necesitamos identificar sus recursos actuales para ir incorporándolo a la escuela, ¿no? Los estudiantes deliberan, entonces, acerca de los asuntos públicos que enfrentamos como país. Y eso lo hemos venido planteando. No rehuyamos los asuntos públicos. Los asuntos públicos están ahí, fuera de la escuela, dentro de la escuela, en el contacto con el hogar y con la comunidad, la construcción de una posición teniendo como base información confiable. Y hay que ir construyendo posiciones, ¿no? En ese contexto de diálogo con los otros. Tenemos que dialogar con los otros, ¿no? Muy bien. Y así también tenemos que ver los espacios para la interacción, para el diálogo, para la deliberación, la reflexión y la deliberación en el aula. Y hoy estamos en espacios virtuales y eso no nos puede dejar de lado. La reflexión y la deliberación son capacidades fundamentales para la construcción de la ciudadanía. En el aula, en la escuela, en nuestro hogar, en todos esos contextos, ¿no? O sea, disculpen que se había congelado un momento. Sí, ahora sí está, ya está. Bueno, les decía yo que la reflexión y la deliberación pues son capacidades fundamentales para la construcción de la ciudadanía en el aula, y nuestro rol como docentes está absolutamente comprometido con ese ejercicio, ¿no? Algunas preguntas, por ejemplo, para la reflexión. Nos puede ir, pues, cuando tus estudiantes expresan opiniones o preocupaciones o inquietudes en el aula sobre asuntos públicos, ¿cómo sueles reaccionar tú? ¿Cómo reaccionamos cada uno de nosotros, no? Cuando pone en el tapete esos asuntos públicos que a veces nosotros no queremos tocar o no queremos dialogar con ellos, ¿no? ¿Qué actividades o preguntas crees que les puedes plantear a tus estudiantes para motivar en ellos la reflexión sobre esos asuntos públicos? ¿Hay espacios en la institución educativa para el debate, para el intercambio de ideas o la reflexión sobre acontecimientos que nos involucran y nos interpelan como sociedad? Esas preguntas nos deben llevar también a la reflexión de nosotros mismos. ¿Cómo estamos trabajando como colegiados en la institución educativa? ¿Cómo estamos reaccionando como maestros y maestras frente a estos asuntos públicos que son latentes, que son gravitantes? Y como les decía, no podemos obviarlo. Nuestros estudiantes viven en ese contexto, en esa sociedad, escuchan a su padre, a su madre, a la familia que lo rodea, está en la comunidad, ve cosas, lee cosas, observa cosas. Y todo eso lo hace, pues, querer expresar opinión, querer participar, querer establecer algún tipo de relación, algún tipo de diálogo con ustedes. Y entonces nosotros también tenemos que estar listos y preparados para comenzar a interactuar con ellos, ¿no? Muy bien, ya estoy concluyendo, me van a disculpar si me he ido alargando, pero quería ir terminando esta parte con unas reflexiones sobre el rol docente en ese camino que hay que trazarnos hacia la reflexión crítica y la deliberación del estudiante, de los estudiantes, ¿no? En ese vivir de la ciudadanía que yo le decía, ¿no? Y esto, ojo, me llevaba, cuando lo iba escribiendo y cuando lo iba leyendo,
me hacía recordar mucho un diálogo que tuve con un colega, un maestro en Huancavelica. Ahí un profesor, cuando hablábamos sobre evitar imponer puntos de vista, que nosotros teníamos pues que evitar tomar posiciones, un profesor me decía, ya, entonces yo no voy a decir nada de que el estudiante piense como quiera. No se trata de eso, sino se trata de que tenemos que hacer el esfuerzo por escuchar lo que nuestros estudiantes tienen que decir, por ayudarlos a matizar, a comprender la complejidad de lo que está intentando ver, e incluso en algunos casos a cuestionar sus puntos de vista originales. Pero todo eso enriquecerlo en el debate, en el diálogo, en la reflexión, en la deliberación en el aula. Y entonces en muchos casos nosotros tenemos pues que evitar imponer ese punto de vista, ¿no? Nuestras posiciones van a estar y en algunos momentos lo podemos plantear, pero siempre, en la medida de lo posible, hay que ver cuál es la intención pedagógica de mostrar nuestra posición. ¿Cuál es la intención pedagógica de esa posición que yo estoy queriendo mostrar con el estudiante, ¿no? La finalidad de estos espacios de interacción es promover el diálogo, la reflexión crítica, la deliberación en busca del bien común. Si es que yo, desde el inicio, le doy a conocer al estudiante mi posición, el estudiante que tiene mucho respeto por el maestro y la maestra, pues va a guardar su opinión, no va a querer dialogar, reflexionar críticamente o deliberar, porque se va a guardar para sí mismo. Y entonces es importante que siempre, no digo, ojo, que no tengamos posición para nada, cada uno de nosotros tiene una posición frente a los asuntos públicos y más aún a lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas, seguro. Pero tenemos que ver si esa posición nuestra, cuando la damos a conocer, tiene una intención pedagógica. Y hay que recordar pues que nuestro rol tiene que ver con promover ese diálogo, esa reflexión crítica, ¿no? Esa deliberación que estamos hablando, ¿no? Hay que plantear preguntas abiertas que promueven la criticidad de los estudiantes, esa capacidad para mirar la realidad desde las diversas perspectivas que hay, esa capacidad para que también el estudiante pueda comprender que no es solo su mirada, sino también la mirada del otro y de los otros que lo rodean. Y hay que ayudarlos a mirar pues esas situaciones complejas, porque son situaciones complejas para nosotros mismos. Imagínense, para ellos también es complejo, pero hay que ayudarlos, hay que estar con ellos a mirar esas situaciones complejas y hay que reconocer con ellos los distintos puntos de vista que hay. Y eso pues se puede trabajar desde los asuntos públicos. Y como les decía, los asuntos públicos no son exclusivos de un área, sino más bien cada vez más lo estamos aprendiendo ahora que estamos trabajando las experiencias de aprendizaje. Un mismo asunto público puede ser tratado por diferentes áreas con intencionalidades pedagógicas distintas, pero siempre acudiendo pues a resolverlo y a buscar que el estudiante pueda de alguna manera ir solucionando esos aspectos, ¿no? Reconocer que hay límites para cualquier discusión. Recuerdo siempre a Goleman decía, toda discusión es válida, pero hay momentos en los cuales uno tiene que decir un momentito, hasta ahí nomás. Por ejemplo, ¿no? Si es que la discusión o la posición de uno de los chicos abiertamente está vulnerando los derechos humanos o justifica actos de discriminación o violencia, pues hay que llevarlos a la reflexión. No podemos legitimar ese tipo de posiciones que nos lleven a la violencia, a la discriminación. No podemos legitimar eso. Tenemos que llevarlos pues a la reflexión y buscar cada vez más que el estudiante, a partir de esos procesos que nosotros hemos venido conversando, vaya sustentando y explicando su posición y también reconozca en algunos momentos que es necesario rectificar, porque para eso ha ido pues deliberando y ha ido buscando mayor información para que pueda construir esa mirada de la democracia, esa reflexión que se está dando, ¿no? Muy bien, la reflexión y la deliberación son capacidades fundamentales para la construcción de la ciudadanía en el aula, y nuestro rol como docentes está absolutamente comprometido con ese ejercicio. No podemos pretender que el aprendizaje va por un carril distinto a la vida ciudadana y a las situaciones complejas que afronta una sociedad.
Al contrario, un aprendizaje significativo es posible justamente porque dialoga con lo que ocurre en nuestro entorno próximo y también en el que tenemos como país, como sociedad. Muy bien, estamos concluyendo este segundo bloque. Vamos a empezar con el último bloque, donde daremos respuesta a algunas inquietudes seguro de ustedes y que están quedando ahí como preguntas. Ahora le doy pase a Patricia para que ella nos pueda dar el pase hacia la ronda de preguntas. Muy bien, gracias Julio. Así es, reconocer la importancia de darle un espacio a la expresión de nuestros estudiantes, estar atentos y escuchar siempre sus preocupaciones, sus inquietudes y en general sus opiniones. Así favorecemos el debate, la construcción de un espacio de reflexión y deliberación. Busquemos así construir una convivencia democrática que les permita además participar como ciudadanos. Ahora nos toca continuar desarrollando procesos como el análisis de la información que tienen tanto a su alcance, el manejo de las fuentes y la validación de estas, ¿no? Formar una reflexión crítica es lo que ahora nos toca. Agradecemos esta noche la presencia de nuestros colegas de Guaitará, Guarmey, Sandia, Huancayo, Ilave, Cusco, Chulucanas, Pacasmayo, Chanchamayo, San Martín, Pueblo Libre, Abancay, Coracora, Guayaga, Pampas, Chancay, Coya, Pichanaki y muchas otras provincias del Perú que nos están acompañando. Y mira, Julio, para que nuestros colegas están muy contentos y agradecidos con la temática de hoy, para muestra te leo un par de comentarios. Elena Díaz, por ejemplo, dice, es importante tomar conciencia nacional. Y Jesús del Río también menciona algo muy importante. La empatía y el reconocimiento del otro o de la otra es un buen argumento para comenzar desde el colegio, ¿no? Entonces, estamos todos en una misma sintonía.